Una tumba sin fondo. Me llamo John Brinkwalter. Mi padre, un borracho empedernido, consiguió patentar un invento para producir granos de café de la arcilla, pero era un hombre honrado y no quiso involucrarse en la producción industrial del artículo. Por esa razón se hizo solo moderadamente rico, pues los derechos de autor de su valioso invento apenas le dejaban lo suficiente para pagar los gastos de los pleitos contra los bribones que intentaban copiárselo. Así que yo carecí de muchas de las ventajas que disfrutan los hijos de padres sin escrúpulos y deshonestos, y de no haber tenido una madre noble y dedicada, quien descuidó la atención a mis hermanos y hermanas y se hizo cargo personalmente de mi educación, habría crecido en la ignorancia y me hubiese visto obligado a acabar como maestro de escuela. Ser el hijo preferido de una madre bondadosa es la mayor riqueza sobre la faz de la tierra. Cuando yo contaba 19 años, mi padre tuvo la desgracia de perecer. Había tenido siempre una salud de hierro y su muerte, que ocurrió mientras cenaba y sin previo aviso, no sorprendió a nadie tanto como a él mismo. Esa misma mañana le había sido notificada la adjudicación de la patente de su invento para forzar cajas fuertes por presión hidráulica sin hacer ruido. El comisionado de patentes había declarado que era la más ingeniosa, eficaz y meritoria invención que jamás le habían enviado, y naturalmente mi padre pensó que esto le garantizaría una honrosa y próspera vejez. Su repentina muerte presentó, por ello, una terrible decepción para él. Para mi madre, en cambio, cuya comprensión y resignación ante los designios del Altísimo eran destacadas virtudes de su carácter, el asunto no parecía tan dramático. Hacia el final de la cena, una vez que el cadáver de mi pobre padre fue recogido del suelo, nos reunió a todos en una habitación contigua y se dirigió a nosotros en estos términos. Hijos míos, el extraño suceso que acabáis de presenciar es uno de los incidentes más desagradables en la vida de un hombre honrado, y os aseguro que a mí tampoco me ha resultado grato. Os ruego por ello que no creáis que yo he tenido nada que ver con lo ocurrido, aunque, añadió después de una pausa en la que bajó la vista como sumida en una profunda reflexión, desde luego es mejor que esté muerto. Pronunció estas palabras como si fuera una verdad tan obvia e incuestionable que ninguno de nosotros tuvo la valentía de poner en duda su asombro, pidiendo una explicación. Cuando cualquiera de nosotros hacíamos algo mal, el aire de sorpresa de mi madre nos afectaba profundamente. Un día, cuando en un arranque de ira me tomé la libertad de cortarle la oreja al bebé, sus cortantes palabras, «John, me sorprendes», fueron para mí una reprimenda tan severa que tras una noche sin pegar ojo me acerqué llorando hasta ella y lanzándome a sus pies exclamé: «Mamá, perdóname por haberte sorprendido». Así que ahora todos, incluido el bebé de una sola oreja, pensamos que para evitar tensiones procedía a aceptar sin preguntas el hecho de que era mejor para nuestro querido padre de alguna forma estar muerto. Mi madre continuó: «Debo deciros, hijos míos, que en el caso de una muerte repentina y carente de un motivo claro, la ley exige que venga el médico forense, corte el cuerpo en pedazos y los mande a una serie de especialistas, quienes después de examinarlos declaran a la persona oficialmente fallecida. Por ese trabajo, el forense recibe una enorme suma de dinero. Deseo evitar tan penosa formalidad. Esta forma de proceder nunca contó con el beneplácito del difunto. John». Y en aquel momento mi madre giró hacia mí su rostro angelical. «Tú eres un joven educado y muy discreto. Ahora tienes la oportunidad de demostrar tu gratitud por todos los sacrificios que tu educación ha supuesto al resto de la familia. John, ve y cárgate al forense». Rebosante de alegría por esa muestra de confianza de mi madre y por la oportunidad de distinguirme por medio de una acción que respondía perfectamente a mis tendencias naturales, me arrodillé ante ella, llevé sus manos hasta mis labios y las cubrí con lágrimas de afecto. Esa misma tarde, antes de las 5, ya había eliminado al médico forense. Fui arrestado de inmediato y encerrado en la cárcel, donde pasé una noche muy incómoda, ya que me fue imposible dormir a causa de la irreverencia de mis compañeros de celda, 2 sacerdotes, a quienes su formación teológica había proporcionado una gran variedad de ideas impías y un dominio absolutamente único de un lenguaje plagado de blasfemias.
Pero al llegar la mañana, el carcelero que dormía en el cuarto contiguo y tampoco había podido dormir debido a los sermones, entró en la celda y con un terrible juramento amenazó a aquellos reverendos señores con que, si escuchaba una blasfemia más, su sagrada profesión no le impediría ponerlos de patitas en la calle. A partir de ese momento moderaron su impúdica conversación, sustituyéndola por la música de un acordeón, y así pude dormir el tranquilo y restaurador sueño de la juventud y la inocencia. A la mañana siguiente me llevaron ante el juez superior, que actuaba como magistrado en funciones, y se me sometió al examen preliminar. Alegué que no era culpable y añadí además que el hombre al que había asesinado era un destacado demócrata. Mi buena madre era republicana y desde mi más tierna infancia me había inculcado con gran esmero los principios de gobierno honesto y la imperiosa necesidad de acabar con la oposición sediciosa. El juez, que había sido elegido mediante una urna republicana de doble fondo, se vio gratamente sorprendido por la impecable lógica de mi alegato y me ofreció un cigarrillo. Con el permiso de su excelencia, comenzó el fiscal del distrito, no creo que sea necesario aportar ninguna prueba en este caso. De acuerdo con nuestro sistema legal, está usted aquí como juez en funciones y es su deber funcionar. Tanto los testimonios como los argumentos implicarían ciertas dudas acerca de la decisión de su excelencia de ejercer el deber que ya ha jurado. Así que no tengo más que decir. Mi abogado, que era hermano del malogrado médico forense, se levantó y dijo: «Con la venia del tribunal, mi docto compañero del otro lado ha expuesto tan bien y con tanta elocuencia la ley que ha de imperar en este caso, que solo me queda preguntar hasta qué punto ha sido respetada hasta el momento. Ciertamente, su excelencia actúa como magistrado en funciones y como tal es su deber decidir. ¿Pero qué? ¿Es ese un asunto que la ley, sabia y justamente, ha dejado a su propio arbitrio? Y sensatamente usted ya se ha liberado de cada una de las obligaciones que la ley le impone. Desde que conozco a su excelencia, no ha hecho otra cosa que funcionar. Usted ha funcionado sobornando, robando, incendiando premeditadamente, asesinando, cometiendo perjurio, adulterio, todos los crímenes del código y todos los excesos bien conocidos por los impíos y los degenerados, incluyendo a mi docto compañero, el fiscal. Usted ya ha cumplido con su deber como magistrado en funciones, y como no hay prueba alguna contra este digno joven, mi cliente, propongo que sea absuelto». Un absoluto silencio se hizo en la sala. El juez se puso en pie, se puso el gorro negro y, con voz temblorosa por la emoción, me concedió la vida y la libertad. Después, volviéndose hacia mi abogado, le dijo con frialdad, pero también con determinación: «A usted le veré más tarde». A la mañana siguiente, el abogado que tan concienzudamente me había defendido contra el cargo de haber asesinado a su propio hermano, con quien había tenido un serio altercado por unas tierras, desapareció de la faz de la tierra, y nada se ha vuelto a saber de su suerte hasta hoy en día. Entretanto, el cadáver de mi pobre padre había sido enterrado en secreto a medianoche en el jardín trasero de su difunto domicilio, con sus difuntas botas puestas y el contenido de su difunto estómago sin analizar. «Él era contrario a cualquier tipo de ostentación», dijo mi querida madre mientras terminaba de apelmazar la tierra sobre su cuerpo y ayudaba a sus hijos a extender un montón de paja para ocultar los indicios. «Sus preferencias siempre se orientaron a lo doméstico y adoraba la vida tranquila». La petición de mi madre de los permisos para administrar los bienes decía que tenía buenas razones para creer que el fallecido estaba muerto, ya que no había pasado a comer por casa desde hacía varios días. Pero el juez del tribunal espantapájaros, que era como mi madre se refirió a él peyorativamente desde entonces, decidió que la evidencia de su defunción no era suficiente y puso el patrimonio en manos de un administrador público que resultó ser su yerno. Se descubrió entonces que sus deudas eran iguales a sus activos. Solo había quedado la patente del invento del dispositivo para forzar cajas de seguridad sin ruido por presión hidráulica, y ésta había pasado a ser propiedad del juez condicional y administrador público, como mi querida madre prefería llamarlos. Así, en unos pocos meses, una familia digna y respetable pasó de la prosperidad a la vida delictiva, y la necesidad nos obligó a trabajar. A la hora de elegir nuestras nuevas ocupaciones, tuvimos en cuenta diversos factores, tales como la idoneidad personal, las tendencias naturales y demás.
Mi madre aseguró una selecta academia privada para enseñar el arte de cambiar las manchas en alfombra de piel de leopardo. Mi hermano mayor, George Henry, que siempre tuvo aficiones musicales, se convirtió en el corneta de una institución para sordomudos de los alrededores. Mi hermana María recogía los pedidos de esencias de picaporte del profesor Pumpernickel para sazonar aguas minerales. Y yo me establecí como decorador y ajustador de las traviesas para las orcas. Los demás, que eran demasiado jóvenes para trabajar, continuaron robando pequeños artículos expuestos delante de las tiendas, tal como se les había enseñado. En nuestros ratos de ocio invitábamos a los viajeros a nuestra casa y luego enterrábamos sus cuerpos en el sótano. A un lado de ese mismo sótano guardábamos vinos, licores y otras provisiones. Debido a la rapidez con que desaparecían algunos de estos productos, empezamos a creer supersticiosamente que los espíritus de las personas enterradas volvían en medio de la noche y se daban un festín. Al menos era evidente que con frecuencia de mañana nos encontrábamos pedazos de carne adobada, productos envasados y restos de comida esparcidos por el sótano, a pesar de que había sido cerrado con llave y atrancado para evitar cualquier intrusión humana. Alguien propuso sacar las provisiones y almacenarlas en otro lugar, pero nuestra querida madre, siempre generosa y hospitalaria, dijo que era mejor asumir la pérdida que arriesgarse a ser descubiertos. Si negábamos a los fantasmas aquel pequeño premio, podrían abrir una investigación que echaría por tierra nuestro esquema de división laboral, canalizando las energías de toda la familia hacia la simple industria a la que yo me dedicaba, y todos terminaríamos decorando las traviesas de las orcas. Así que aceptamos su decisión con sumisión filial, y como muestra de respeto a su sabiduría mundana y la pureza de su personalidad. Una noche, mientras todos estábamos en el sótano, nadie se atrevía a entrar allí solo, ocupados en la tarea de conceder al alcalde de una ciudad cercana los solemnes oficios de una cristiana sepultura, mi madre y los niños pequeños sujetando cada uno una vela, mientras que George Henry y yo utilizábamos la pala y el pico, mi hermana Mary María emitió un estridente chillido y se cubrió los ojos con las manos. Todos nos quedamos sobrecogidos de espanto y la ceremonia por el alcalde fue suspendida de inmediato, mientras que, pálidos y con voz temblorosa, le rogamos que nos dijera qué fue lo que tanto le había asustado. Los niños más pequeños temblaban tanto que las velas se movían inquietas en sus manos y las ondulantes sombras de nuestros cuerpos danzaban sobre las paredes con movimientos abruptos y grotescos que adoptaban las posturas más inverosímiles. El rostro del fallecido, que ora era iluminado de forma siniestra, ora desaparecía entre alguna sombra vacilante, parecía adquirir cada vez una nueva y más sobrecogedora expresión, una amenaza aún más maligna. Más asustadas aún que nosotros por el grito de mi hermana, las ratas empezaron a correr en gran número, profiriendo penetrantes chillidos, o clavaban sus ojos muy abiertos en la oscura opacidad de algún rincón distante, meros puntos de luz verde que reflejaban la pálida fosforescencia de la podredumbre que saturaba la tumba a medio cavar y que parecía la manifestación visible de un leve olor a muerte que viciaba el aire insano. Los críos empezaron a llorar y se agarraron a las piernas de sus mayores, dejando caer las velas al suelo, y todos estábamos a punto de quedarnos en la más profunda oscuridad, excepto por aquella luz siniestra que fluía lentamente por encima de la tierra removida y que inundaba ambos lados de la tumba como una fuente. Mientras tanto, mi hermana, que estaba agachada sobre la tierra extraída de la tumba, se había retirado las manos de la cara y estaba mirando con los ojos como platos hacia el interior de un oscuro hueco que quedaba entre dos barriles de vino. ¡Ahí está! ¡Ahí está!, gritó señalando con su dedo. ¡Dios mío! ¿No lo veis? Y ciertamente estaba allí. Era una figura humana apenas perceptible en la oscuridad, una figura que se balanceaba de un lado a otro como si fuese a caer, apoyándose en los barriles de vino para mantenerse en pie. Dio un paso hacia adelante, tambaleándose, y por un momento se le vio a la luz de lo que quedaba de nuestras velas. Luego se irguió con dificultad y cayó al suelo de bruces. Para entonces ya todos habíamos reconocido la figura, el rostro y el porte de nuestro padre, fallecido hace 10 meses y enterrado con nuestras propias manos. Era nuestro padre, sin duda, resucitado de entre los muertos y terriblemente borracho. Acerca de los sucesos ocurridos durante la precipitada huida de aquel lugar, sobre la desaparición de cualquier humano sentimiento en aquel tumultuoso, loco apretujarse por la húmeda y mohosa escalera, resbalando, cayendo, derribándose y trepando uno sobre la espalda del otro, con las velas apagadas,
los críos pisoteados por sus fuertes hermanos y lanzados hacia la muerte por un brazo maternal. Sobre todo esto no quiero tener que volver a pensar. Mi madre, mi hermano y mi hermana mayor y yo logramos huir. Los demás quedaron allá abajo para morir de sus heridas o de su terror, algunos quizá incinerados. Pues pasada una hora nosotros 4, juntando rápidamente el poco dinero y las joyas que poseíamos y la ropa que podíamos llevar, incendiamos la vivienda y nos escurrimos a la luz de las llamas hacia las colinas. No volvimos ni siquiera a cobrar el seguro, y mi querida madre dijo, años después en una tierra lejana, ya en su lecho de muerte, que ese había sido el único pecado de omisión que le quedaba en su conciencia. Su confesor, un hombre piadoso, le aseguró que, dadas las circunstancias, su negligencia sería seguramente perdonada en el cielo. Unos 10 años después de nuestra huida de los paisajes de mi infancia, yo, por entonces un próspero falsificador, volví disfrazado al hogar con idea de recuperar, si fuese posible, parte de nuestro tesoro que había sido enterrado en el sótano. Debería aclarar que no tuve éxito. El hallazgo de muchos restos humanos en las ruinas animó a las autoridades a buscar más. Encontraron el tesoro y lo donaron honestamente a la comunidad. La casa no había sido reconstruida, de hecho, todo el vecindario estaba en ruinas. Había sido tal la cantidad de visiones y sonidos supernaturales denunciados desde entonces en los alrededores que nadie quería vivir allí. Como no había ya nada que pudiera preguntarme o intentar sacarme, decidí satisfacer mi devoción filial con la contemplación, una vez más, del rostro de mi querido padre, si es que era cierto que nuestros ojos nos habían engañado y estaba todavía en su tumba. Recordaba además que él siempre había llevado un enorme anillo de diamantes, y como yo no lo había visto ni había oído nada acerca de él desde su muerte, tenía motivos para pensar que había sido enterrado con el anillo puesto. Así que, cogiendo una pala, identifiqué rápidamente la tumba en lo que había sido el patio trasero de mi casa y comencé a cavar. Cuando hube cavado 1,5 metros de profundidad aproximadamente, el agujero se hundió bajo mis pies y me precipité a un gran desagüe, deslizándome por el largo túnel medio desmoronado. Allí no encontré ningún cadáver, ni rastro alguno de él. Al serme imposible salir de aquel agujero, me arrastré por el desagüe, quité con cierta dificultad un montón de escombros chamuscados y de ennegrecida mampostería que lo bloqueaban, y llegué a lo que había sido aquel sótano de funesto recuerdo. Todo quedó claro entonces. Mi padre, cualquiera que fuese lo que le había sentado mal durante la cena, y creo que mi santa madre hubiese podido aportar cierta información sobre ese asunto, había sido obviamente enterrado vivo. La tumba había sido cavada accidentalmente sobre el olvidado desagüe, casi llegando hasta su techo. Y como no habíamos utilizado un ataúd, al recuperar la conciencia, mi padre había roto la deteriorada mampostería y había caído a través de ella, arrastrándose finalmente hasta el interior del sótano. Al darse cuenta de que no era bienvenido en su propia casa, pero no teniendo otra, había vivido en aquel refugio subterráneo, siendo testigo de los éxitos de nuestros negocios y beneficiario de nuestras ganancias. Era él quien se había comido nuestra comida, él quien se bebía nuestro vino. No era sino un ladrón asqueroso. En un momento de total embriaguez y sintiendo sin duda esa necesidad de compañía que es el único vínculo que une a un borracho con el resto de la especie, abandonó su escondite en el momento más inoportuno, causando unas deplorables consecuencias a aquellos más cercanos y queridos para él. Un error que adquirió casi la dignidad de un crimen.